En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros: «Vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego». Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: «Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo, nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra». Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo: «Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos». De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra, y los dispersó por todo el mundo. En leyendo la Biblia nos toca que leer el libro de Génesis, capítulo 11, y lo que nos trae el libro de Génesis, así que aprendamos y realmente logremos entender el mensaje o qué idea es la que la Biblia nos quiere dar. En el verso 1 encontramos que dice que el idioma que se manejaba en la tierra en aquel entonces, cuando nos quiere narrar la idea de la construcción de una torre, dice que era un solo idioma, no había otro idioma, digamos, todas las personas manejaban un solo idioma. Podríamos decir como que de cierta manera en ese entonces no se conocían los idiomas, sino que había un solo lenguaje para comunicarse. En el verso 2 nos está dando a entender de que ellos emigraron al oriente, y dice que al emigrar encontraron una llanura y en esa región se establecieron, digamos, como llegaron a habitarla, a establecer un lugar en el cual estas personas habían emigrado. En el verso 3 encontramos que antes que ellos iniciaran una construcción, dice que se usaba piedra. Pero cuando ellos llegaron a este lugar, dijeron: hagamos ladrillo, como que dice, dejemos de usar piedra, que era lo que se usaba hasta ese entonces, y usaron asfalto en vez de mezcla. Entonces, digamos, acá nos están diciendo como que cambiaron los materiales para construir. Esa es la idea que necesitamos tener o obtener en este verso. En el verso 4 dice que surgió una idea en todos ellos. Como quien dice, la idea era poder construir una ciudad, y en esa ciudad una torre, que la meta era llegar al cielo, y dice que ellos lo hicieron para no ser dispersados y que de cierta manera querían buscar la fama, digamos, ellos querían ser recordados o de cierta manera obtener una fama que lograra perdurar por la hazaña o la idea o lo que ellos querían lograr. Era establecer la ciudad y en ella una torre. Esa es la idea que nos está transmitiendo este verso, que surgió en los hombres de aquel entonces. En el verso 5 nos habla sobre que el Señor Dios, necesitamos entender el Señor de señores, baja a la ciudad y dice que baja a ver o a supervisar o a observar lo que el hombre estaba haciendo, o los hombres más bien habían logrado entenderse, estaban unidos en un solo propósito, estaban trabajando sobre esta ciudad, sobre la torre. Entonces esa actitud de unidad le llama la atención a Dios, así que baja a observar qué es lo que realmente estaba pasando en ese lugar. En el verso 6 encontramos el relato que el Señor, o digamos así, los objetivos que el Señor encontró, o la unidad que ellos estaban realizando. Dice que se empezó a darse cuenta que era un solo idioma, que era
que todos comenzaron a hacer una sola obra y todo lo que se proponían lo estaban logrando. Digamos, al ver la unidad que existía en ellos, como que dice, no había forma de dividir, o no había forma en ese momento de, si seguían con el mismo idioma, con el mismo objetivo, no había forma de cómo ellos dejaran de hacer lo que estaban haciendo, sino que realmente se veía la intención y lo estaban logrando según ellos se habían propuesto hacer esta ciudad y también la torre. En el verso 7 entendemos ya la decisión de Dios al ver lo que ellos estaban haciendo, y él determina accionarse y dice que su decisión es bajar y confundir o difundir en ellos idiomas para que ellos no se entendiesen entre ellos mismos y dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Como quien dice, uno hablar otro idioma, otro hablar otro idioma, y de tal manera que no pudieran comprenderse, no pudieran saber qué estaba hablando el otro, y de esa manera iban a ceder a hacer lo que ellos estaban haciendo. Esa fue la solución o cómo Dios disolvió esta intención de unidad que estos hombres tenían en esa llanura. En el verso 8 dice que de esa manera logró Dios expandirlos en toda la tierra, tanto que dejaron de construir la ciudad. Digamos, cada quien agarró un rumbo diferente, cada quien quiso hacer ya lo propio, o por grupos fueron dispersos a hacer lo que los que se entendían lograr hacer algo. Pero en sí los que no se entendían, pues de cierta manera fueron yéndose a lugares diferentes, que es la idea que nos está dando Moisés acá para entender cómo fueron esparcidos toda la humanidad en toda la tierra. Verso 9, ya acá Moisés nos habla de que la ciudad fue llamada Babel, por lo que el Señor confundió la lengua de todos los habitantes de esa tierra y los despreció por todo. Como dice, fueron así como ellos emigraron y se fueron, cada quien, podíamos ir como grupos, a todo el mundo a llenar la tierra. Recordemos que estamos aprendiendo qué es lo que sucede después del diluvio y cómo la tierra nuevamente es llenada, o cómo las personas empiezan a emigrar para llenar la tierra. Entonces, cuando ya leímos todo esto, logramos entender cómo surgen los idiomas que hoy en día existen, cómo de cierta manera fue llenada la tierra nuevamente después del diluvio, y cómo los hombres de cierta manera también tenían una intención de unidad, pero realmente el punto acá es que ellos dejaran de construir esa torre y llegaran al cielo, que era la intención que ellos tenían. Y definitivamente no lo iban a lograr hacer, pero bueno, Dios de esta manera nos está diciendo qué tuvo que suceder y por qué surgen los idiomas y por qué Él determina hacer esto, para que podamos entender realmente el trasfondo esencial en esta parte es los idiomas que existen hoy en día. Esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Selah. Después del nacimiento de Selah, Arfaxad vivió 403 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Selah tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selah vivió 403 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Peleg tenía 30 años, nació su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Reú tenía 32 años, nació su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas.
Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nayor. Después del nacimiento de Nayor, Serug vivió 200 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nayor tenía 29 años, nació su hijo Terah. Después del nacimiento de Terah, Nayor vivió 119 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Después de haber vivido 70 años, Terah tuvo a sus hijos Abram, Nayor y Harán. En el verso 10 al verso 26, siempre del Génesis 11, encontramos la descendencia del hijo de Noé, que es Sem, y nos habla cada uno de ellos a detalle, por nombre, y hay algo llamativo, son 7 a 8, podríamos decir, generaciones, y nos menciona que a los 30, 32, 35 años nace un hijo que es el mayor de la generación de ellos. Entonces esto consecutivamente, les decía, mencionaba las 7 y 8 generaciones para que lleguemos al padre de Abraham. Como que dice, Abraham desciende del primer hijo de Noé, o podríamos decir, es descendencia de ese linaje de Sem, y es para que vayamos entendiendo cómo es que aparece Abraham ahora en la Biblia, y Dios, pues la relación de Abraham que todos conocemos y entendemos. Entonces es así como entendemos esta parte. Lo hice resumido porque estamos obteniendo la idea. Yo sé que usted lo va a leer en su casa y va a entender lo que les estoy diciendo, pero el objetivo es poder tomar la idea para que podamos comprender lo que la Biblia nos está enseñando. Historia de Terah, el padre de Abram, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot, y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía. Abram se casó con Sarai, y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abram, su nieto Lot, hijo de Harán, y su nuera Sarai, la esposa de Abram. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar, y allí mismo murió Terah a los 205 años. En el verso 27 al 32 encontramos la descendencia podríamos decir, siempre de Sem, pero ahora nos menciona al padre de Abraham. Abraham era su primer nombre, que recordemos que Abraham fue el nombre que Dios le puso. Pero necesitamos comprender más o menos para llegar a la secuencia. Y entonces dice en el verso 27, esta es la historia de Terán, que es el padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Entonces acá nos está diciendo que Terán tuvo 3 hijos, entre ellos era Abraham, y que es el que recibe la promesa. Es lo que entendemos, y es para que nosotros nos ubiquemos cómo de cierta manera surge lo que Dios tenía para estos hombres, o cómo se enlaza, o cómo aparece Abraham en este momento en la historia. Recordemos que es para Israel, entonces Israel necesitaba entender cada uno de estos pasos para comprender lo que Dios traía a través del Génesis, el comienzo, o cómo había pasado, o qué había sucedido anterior a ellos, que están siendo llevados a la tierra prometida. En el verso 28 nos dice algo, pero algo que no expliqué fue que en el mismo verso 27 nos habla de Harán, que fue el padre de Lot, como quien dice, para que entendamos que Abraham y Lot eran primos, y de cierta manera necesitamos entender que quién era el padre de Lot, el cual dice que murió en la tierra de los caldeos. Eso significa que él nació ahí, que era su tierra natal. Él nació en ese lugar. Para que podamos comprender realmente cómo es que también Lot aparece en la historia. Y recordemos que Israel es más que todo, oye, a nosotros también, para entender cómo el Señor se relacionó con Israel y cómo llegó hasta hoy a nosotros los gentiles, que tenemos la oportunidad de ser el Israel espiritual, que era lo que realmente Dios buscaba, un Israel espiritual en Israel, un Israel espiritual fuera de Israel. Ese es el verdadero
objetivo por el cual Dios nos da a entender todo esto. Bueno, en el verso 29 encontramos que Abraham se casa con Sarai y su hermano, que es Nahor, se casa con Milca, que era la hija de Aram. Como quien dice, él era su tío. Entonces, al leer esto me doy cuenta que yo les dije anteriormente que Abraham y Lot eran primos, y no es así, sino que Lot era sobrino de Abraham, Entonces, es para que, digamos, en esta parte me doy cuenta que había cometido un error, pero realmente el objetivo acá que nos quiere transmitir es que Abraham se casa con Sarai, y es ahí donde inicia, pero algo que menciona en el verso 30 que es muy importante entender, es que Sara era estéril. Como que dice, el pueblo de Israel necesitaba comprender que Sara era estéril, digamos, no podía proseguir la generación, como que dice, hasta ahí había llegado la generación de ellos. Pero ahora recuérdense que Israel es una gran nación, entonces realmente les está tratando de enseñar cómo es que de una estéril ellos surgen, cómo es que Dios hizo que la estéril de esta manera pudiese dar a luz a su hijo, y consecutivamente así llegaran a ser una gran nación. Entonces, pero esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco conforme vamos leyendo, pero el objetivo acá es que logramos poner atención como Israel tenía que poner atención para aprender cada punto del cual estamos leyendo. Ahora, en el verso 31 nos da la idea de que el padre de Abraham viene y determina emigrar y quiere salir de Ur de los caldeos, más o menos para que entendamos, de Babilonia, como hoy en día, o hoy para nosotros sería Irak, más o menos para entender. Entonces determina salir de ahí y va rumbo a Canaán. Ese es el objetivo que tiene el padre de Terán, de Abraham, y viene y se lleva a su hijo, y se lleva a su nieto, que es Lot, y se lleva a Sarai, la esposa de Abraham, para que más o menos vayamos entendiendo la idea que nos está dando acá, que iban camino a Canaán. Y dice, sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Digamos, ellos tienen un proyecto de migración, quieren ir hacia un lugar. Ese era, digamos, el plan del papá. Él quería, pero al llegar a este lugar, a esta ciudad, se quedaron a vivir ahí. Como que dice, ya no procedieron el viaje, ya no pudieron llegar a Canaán como se lo habían propuesto. Verso 32 dice, de ahí mismo murió Terán a los 205 años. Digamos, no vivió mucho tiempo. Digamos, llegaron a ese lugar, se establecieron, probablemente querían seguir o no, o se acomodaron en ese lugar, pero lo que sí nos da a entender es que en ese lugar él muere, ya no prosiguen con el viaje, se quedan en ese lugar. Ahí terminamos el Génesis 11. Te veo en Mateo capítulo 23 y el 24 consecutivamente, y volvemos otra vez al Génesis para que vayamos entendiendo cómo es que estamos leyendo la Biblia y lo que estamos aprendiendo en cada uno de los capítulos y versos que la Biblia nos da. Así que ahora vamos a Mateo capítulo 23.